periodismo, también él es ambientalista, es explorador, conferencista, él dirige un importante noticiario radial en ABC Noticias, también es colaborador en ADN 40, en fin, mis respetos y mi admiración, querido Miguel, nos da mucho gusto recibirte, aquí estoy con Javier González. Pues qué gusto, el agradecido soy yo, me da mucho gusto estar con ustedes y además muy contento de que hayan regresado pues nuevamente muy pronto al aire. Saludos Javier, saludos Cristina, a sus órdenes. Gracias. Miguel, muchas gracias. Bueno, se cumplen 81 años de la expropiación petrolera, tú sabes mucho de la materia y nos puedes ayudar y decirnos cómo está Pemex realmente, cómo está la industria petrolera mexicana. Bueno, mira, en eso sí hay que darle la razón a López Obrador. La industria petrolera mexicana está por los suelos, está entregando sus peores números. De ser la quinta empresa petrolera productora en el mundo, ahora es la 12ª. En buena medida, pues porque las reservas han disminuido y porque no se le ha invertido lo suficiente a la empresa para continuar con exploración, expropiación y después refinación de hidrocarburos para gasolinas y otros derivados del petróleo. En buena medida también porque como no hay inversión, las plantas refinadoras fueron perdiendo su capacidad de procesamiento. De las 6 que hay, 2 no están trabajando y otros se encuentran aproximadamente al 30 y al 40%. Si a eso le agregamos que cada vez hay más vehículos, que cada vez hay mayor consumo de gasolina, pues Pemex tiene que estar importando cada vez más. Hace unos años importábamos la mitad de la gasolina que se consume en México, hoy estamos importando alrededor del 70-80%, y a ello pues habría que sumarle la deuda que tiene Petróleos Mexicanos, que de momento no se ve cómo la vaya a pagar, tiene vencimientos a corto plazo, y por esta razón, ante la nueva política energética de López Obrador, de invertir en una nueva refinería en Dos Bocas, de reconfigurar las 6 existentes, en lugar de invertirle a la exploración y a la explotación, pues las calificadoras no han visto con buenos ojos esta política energética. Como todos sabemos, pues las calificaciones de Petróleos Mexicanos de estables han pasado a negativas, y esto pues puede afectar, como dicen los que saben, puede afectar la deuda soberana de nuestro país. En pocas palabras, Pemex está en una situación muy complicada y al parecer los proyectos o el plan energético y el plan de rescate de la misma no son los adecuados, por lo menos vistos ante los inversionistas y ante los analistas, Javier. Dices que la construcción de Dos Bocas, y ya entendemos que hay 6 refinerías en el país y que todas están, digamos, del 50% para abajo. Así es. En capacidad, en producción. ¿No sería más fácil invertir esos 6 millones? Con eso alcanzaría para 6,000 millones de dólares. ¿Con eso alcanzaría para echar a andar las 6 refinerías que ya están ahí? Mira, yo no tengo los datos últimos, pero lo lógico sería pensar primero en reconvertir estas refinerías, porque hay que señalar que el mayor número de reservas de petróleo en México de nuestro país es un crudo pesado, que es un crudo que requiere de un proceso adicional más caro que el de un crudo ligero para convertirlos en gasolinas. Y para México, pues no es un secreto que el negocio es obtener petróleo, obtener crudo, venderlo, y con los márgenes de ganancia que son muy elevados, con eso comprar las gasolinas. Eso sería lo lógico, pero ya vimos que en la cuarta T, pues la lógica al parecer no existe. Si no hubieran cancelado un aeropuerto, o no hubieran tomado muchas decisiones que nos han costado mucho dinero. Esa sería la lógica, pero creo que en este gobierno no aplica, Javier. Miguel, y bueno, y ahora si le sumamos a todo esto el mensaje que dio la secretaria de Energía, Rocío Nale, en que cancelaba la cumbre energética entre Alemania, fíjate nada más entre qué país, entre qué socio, entre alemanes y México. Pues es muy grave por varias razones. Primero que nada, porque generas un pésimo precedente, das una muy mala imagen, no solo ante los alemanes, sino ante nuestros socios comerciales. Alemania es el principal socio para proyectos de desarrollo ambiental de nuestro país, a través de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, que financia un porcentaje importante de proyectos que se llevan a cabo en nuestro país. ¿Y por qué nos financia? Pues primero porque México tiene un potencial muy grande para transitar a la generación de energías limpias,
y dos, pues porque México, aunque a muchos no les guste, en el tema de la reforma energética, una parte muy importante tiende hacia la generación de energías limpias, sobre todo solar y eólica. México es el quinto país con potencial para generar este tipo de energía, sobre todo eólica. Tiene sitios donde hay una gran insolación, como es el istmo de Tehuantepec, como es el norte del país, el sureste, y los alemanes veían que México estaba haciendo cosas inteligentes, que además están alineadas a los acuerdos internacionales que ha firmado México, caso concreto el de la cumbre de París de 2015, para que México reduzca la generación de gases de efecto invernadero, que son precisamente los que le pegan al incremento a la temperatura. Pero la nueva política energética de López Obrador, que va en contra de la política ambiental sustentable y va contra los tratados internacionales, se cuenta que es el mismo caso de Trump, pero en México. Sí. Ellos quieren hacer carboeléctricas, quieren hacer termoeléctricas, esta refinería de las que ya hablamos, quieren hacer un Tren Maya en plena selva, y entonces esta cumbre de México-Alemania, que no se inventó ayer porque es desde abril de 2010 y con mucha anticipación, a mí me parece que la señora Nale pues no rebuzna porque no sabe la tonada, me parece que es muy inepta porque los temas no están alineados a la nueva política energética que tiene que ver con la reforma energética del gobierno de Peña Nieto. Es decir, diciendo que porque pues no tenía por parte de México no acudirían. Él seguramente ya no quiso acudir. Y ahora, algo todavía más grave, Cristina y Javier, es que en dónde está el jefe de gabinete del gobierno actual. Se supone que si hay un coordinador de gabinete que se llama Alfonso Romo, pues él tendría que estar al tanto de eso. Y la señora Nale, antes de cancelar, tendría que haberlo consultado con el jefe de gabinete, si no es que con el propio presidente, y corregirle la plana con el secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard. Esto sienta un mal precedente, genera una muy mala presentes y futuras de los alemanes y proyectos de desarrollo sustentable a través de la Agencia de Cooperación, que eso sí afecta un internet accesible y puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, Javier. A mí me parece que es muy grave lo que a todo el país. Mira, yo creo que incluso López Obrador no permite que vaya Rocío Nale a este tipo de eventos de esta magnitud, ni ningún otro de sus secretarios. Él, o sea, o es lo que dice él, o no sé, no les tiene confianza a sus secretarios. ¿Esta señora Rocío Nale es la que asesora a López Obrador o quién asesora a López Obrador en política energética? ¿De dónde vienen sus ideas? Yo creo que Manuel Bartlett, ¿no? O sea, el dinosaurio mayor que es Manuel Bartlett, que siempre se opuso a la reforma energética y que también tan pronto llegó a la Comisión Federal de Electricidad, anunció que se suspendía la cuarta ronda de subastas precisamente para generar energía limpia. Entonces, pues, ¿qué vas? Mira, te pongo otro ejemplo. En diciembre se llevó la cumbre de cambio climático en Polonia y la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Ario. ¿Por qué? Uno, porque no saben, y como no saben, no se sienten cómodas, y como no quieren ir a hacer el ridículo, caso también de la señora Nale, pues no van, o de plano López Obrador les dice que no vayan, para que no vayan a decir algo. Para que no la rieguen, o no se quieren ir en clase turista con escala. Para que no contradigan el dicho de López Obrador. Hay que recordar que hace unos días el secretario de Hacienda señaló que la refinería de Dos Bocas no se iba a hacer hasta que se revisara el proyecto ejecutivo y el costo, y al día siguiente López Obrador en la mañanera pues lo contradijo, diciendo que esto va por aquello del me canso ganso. Entonces, pero yo creo que quien lo haga, quien lo hace. A ver, tenemos ahí una pequeña falla con la llamada telefónica, a ver si es posible que se pueda corregir. ¿Me escuchas, Miguel? Yo sí, ok. Escucho.
Bueno, pues algo así pasó también con Alfonso Romo, el jefe del gabinete, cuando le aseguró a los empresarios que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco y pues finalmente ya sabemos todos en qué terminó esa historia. Eso es exactamente lo más grave, Crispín y Javier, que no puedes confiar en los personeros que son los secretarios de gabinete de López Obrador, porque si ellos con el conocimiento técnico, la experiencia, dicen o afirman alguna cosa contraria a lo de su jefe, pues no se la van a acabar. Por eso toda la comunicación está centrada en López Obrador, habla de todo, hasta de lo que saben. Oye, Miguel, pues muchas gracias. ¿Podrías darnos para quien nos escucha tus líneas de contacto para que pues estén más familiarizados con lo que dices y con lo que expones en temas energéticos y otro tipo de temas? Claro, con mucho gusto. Pues nos gusta mucho el tema de la sustentabilidad, el cambio climático, la biodiversidad. Mi Twitter es Bárcena Miguel. En Facebook me encuentran como Miguel Bárcena, todo junto. Y bueno, pues estamos en ABC Radio los sábados, en ADN 40 los domingos y en Esfera Ambiental los miércoles. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes y poder participar con en un tiempito, cuando sea la nota que viene pronto, ojalá pudiéramos hablar del Tren Maya. A mí me parece pésima idea y seguramente tú tienes una posición negativa también, pero los detalles ya los veremos cuando sea el momento. Lo veremos con mucho gusto y con mucho gusto estaremos ahí cuando me inviten. Y además tendremos unos invitados muy especiales que están de visita en México la próxima semana, querido Miguel. Así es, precisamente empresarios mexicanos y canadienses que están dedicados a la generación de energías limpias y comunidades sustentables. Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias. Y ahora tenemos que hacer un corte, estamos de regreso en unos minutos. Crispín, nuestras líneas de contacto. Mi Twitter personal es @JavierG Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. Línea telefónica aquí en cabina 5211-8710, un espacio para ti. En Facebook Live, estamos en Facebook como Un Espacio para Ti y en Twitter, @unespacio530. Hacemos una breve pausa y regresamos.